Bienvenidos a todos. Qué bueno poder contar con un muy buen grupo de gente que se está conectando y seguramente muchos otros se van a conectar. Yo quisiera pedirle, eso sí, voy a tratar, yo no los veo a todos porque me queda complicado con todo esto, pero voy a pedirle a algunos de ustedes, yo voy mirando por acá y le digo a alguien que ore. Listo. Entonces, pues aquí veo a don Guillermito, ha estado muy activo desde que comenzó. Entonces, don Guillermo, ¿será que usted podría comenzar con una oración para todos nosotros y comenzamos este tiempo? Tener su Espíritu Santo para bueno, claro que sí, de una vez como estoy estrenando Esposita, entonces de una vez también. Ay, tan canso. Sí, yo veo que se rejuveneció en la cuarentena, don Guillermo. Sí, ambos, sobre todo aquí mi compañerita. Yo pensé que eran unos muchachos que han conectado ahí. Yo dije, Sí. Se conectaron un par de adolescentes se conectaron, vea, eso es una belleza. Y estamos aquí más incómodos. Bueno, Guillermito, hágale pues, oremos y comenzamos. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos la oportunidad tan hermosa de reunirnos todos a través de esta tecnología que tú nos has regalado, Padrecito. Bendícenos, Señor, prepara nuestro intelecto, nuestro cerebro, pero especialmente en nuestra alma y nuestro corazón, para que podamos escuchar tu palabra, aprenderla y sobre todo ponerla en práctica, Señor. Bendice, Padrecito, a nuestra iglesia, Shalom, y bendice a Andrés y a Julián, que de tan buena manera nos van a dirigir y nos van a enseñar todas estas cosas lindas que queremos aprender. Señor, te pedimos que nos acompañes esta noche y nos bendigas en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. 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 Bueno. estoy aquí. Entonces, para los que han llegado, Juli los va a mutear a todos para hacer digamos, el estudio más fácil. Juli los va a mutear y ya luego, entonces, cuando tengan alguna pregunta. Listo, Álvaro, y entonces, ¿cómo va todo? ¿Cómo va Martica? ¿Cómo están ustedes? Participar. Álvaro, ¿cómo están? Me muteó a mí también. Lo que pasa es que hay alguien que está... Hay un usuario llamado iPhone de Javier que está hablando mucho y está hablando de otras cosas. Entonces, me toca bloquearlo ahí. ¿Usted los puede mutear o no? Sí, yo lo muteo, pero él se desmutea, entonces toca... Ah, bueno, listo. Pues trate de mutearlo. Bueno, voy a comenzar entonces. Entonces, cuando vayamos a compartir algo o tengan alguna pregunta, simplemente le dicen a Julián, escriben en el chat está habilitado, escriben o levantan la mano, ahí hay varias opciones y vamos compartiendo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar vamos a hacer el estudio de Apocalipsis juntos. Muchas gracias. Un poquito este espacio también. Entonces, el libro de Apocalipsis es muy interesante, es muy importante por varias razones. Y aquí lo que vamos a hacer, primero que todo, es una introducción del libro. Quiero simplemente comenzar con una introducción del libro. Y esta introducción del libro, pues, es como para entrar al primer capítulo que vamos a estudiar hoy. ¿Listo? Entonces, Apocalipsis significa revelación. En el griego, simplemente lo que significa es revelación. Y el libro de Apocalipsis, pues hay dos extremos importantes que se han tomado frente al libro de Apocalipsis, frente a la interpretación del libro. Muchas personas le tienen miedo a Apocalipsis. Por ejemplo, yo crecí escuchando de niño que si uno leía Apocalipsis se iba a enloquecer. Entonces, esa es una de las tendencias, ese es uno de los extremos. Y el otro extremo es el irrespeto al libro. Y esto tiene que ver con la interpretación al antojo del libro de Apocalipsis. Entonces, están aquí
los dos extremos. Uno, el temor, entonces no lo leamos porque eso dice cosas muy raras o no entendemos, entonces dejémoslo a un lado y eso dejémoslo a los teólogos. Y el otro es el de las personas que simplemente lo lean y empiezan a hacer conjeturas con respecto al libro. Entonces, por ejemplo, del libro de Apocalipsis han salido algunas sectas. Una de ellas, la más común, son los Testigos de Jehová, porque el fundador de los Testigos de Jehová en algún momento empezó a mirar algunos números, unos códigos del libro y a tratar de adivinar el fin del mundo. Y dio algunas fechas y a medida que se acercaba la fecha y que no se cumplía, él iba moviendo, lo movió como 7 veces hasta que finalmente desistió de la idea. Pero este libro es importante estudiarlo porque con el debido respeto en el libro y con métodos sanos de interpretación, Apocalipsis es un libro hermoso que nos habla de esperanza y de alegría. Apocalipsis es un libro muy bonito que nos lleva a reconocer el señorío del Señor, pero nos habla mucho de la esperanza, de la alegría y sobre todo de un libro de adoración. Nos habla de cómo el Señor Jesús es el Cordero inmolado. Y lo presenta en el libro, ustedes lo vamos a ir leyendo, lo presenta en el libro como el Cordero y el León. Es una figura muy interesante que maneja el libro. Entonces, el libro, más o menos la fecha, y en esto, por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas ahora más adelante, pero el libro, según todos los eruditos y comentarios, fue escrito más o menos en el año 95 después de Cristo. Esto bajo el imperio de Domiciano, del emperador romano Domiciano, no bajo Nerón, porque recuerden que Nerón fue más o menos en el año 63, 64, en esa época, pero este ya es unos 30 años después. Entonces, y les voy a explicar por qué lo dice ahí. Esto tiene algunas repercusiones importantes para el estudio. ¿Por qué? Porque si fue escrito, como casi todo lo que hemos visto, es el autor Juan de Patmos, que era pastor de 7 congregaciones en Asia Menor, o las había fundado, o las conocía, o tenía alguna relación con ellos. Juan escribe con ternura a esas iglesias, en un lenguaje que sus lectores pueden entender, sobre problemas que a ellos en ese momento les estaban afectando. Y por eso también hay que leer este libro en su digamos, dentro de su tinte de carácter muy personal, porque Juan le escribe a iglesias que él conoce. Y aquí es un punto interesante en este primer punto, digamos, de la introducción, y es que la tradición cristiana, desde Justo Mártir hasta el siglo III, más o menos. Justo Mártir fue un historiador del siglo I, hasta el siglo III, atribuían la carta de Apocalipsis al apóstol Juan. Acuérdense, uno de los 12 discípulos de Jesús, a quien también se le ha atribuido el cuarto evangelio y las cartas juaninas. Y para algunos de ustedes de pronto que está acá y que no, pues que conocen un poco de la Biblia, digamos en el Nuevo Testamento aparecen 2 Juanes. Uno es Juan el Bautista, que es el que muere, prepara el camino del Señor y muere antes de que el Señor sea crucificado. Y el otro es Juan, que es el discípulo amado de Jesús. Entonces, digamos que están esos 2 Juanes, pero lo que sugiere, digamos, este libro es que este es un tercer Juan, un Juan de Patmos, un Juan que era el pastor de 7 congregaciones del Asia Menor. Entonces, es importante, digamos, este punto, y es importante, digamos, entenderlo así. Hay algunas diferencias. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de que lo más probable, no sabemos, pero lo más probable es que no era Juan el discípulo amado de Jesús, o el apóstol Juan, sino que era otro Juan, un Juan de Patmos, por varias cosas? Primero, hay importantes diferencias en el pensamiento de la carta. Hay importantes diferencias en el lenguaje de la carta y hay diferencias en el escrito y en el estilo de los escritos juaninos. Entonces, por ejemplo, cosas como estas. Inexplicablemente,
Apocalipsis emplea una palabra griega distinta para el cordero, que sí la usa en los libros de Juan o en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, pero no la usa en Apocalipsis. Entonces, y otra de las cosas que lleva a, digamos, a todos los comentaristas y a los historiadores a determinar que lo más probable es que era un Juan diferente, es que el griego en el que fue escrito el libro de Apocalipsis es notablemente inferior al griego del Evangelio de Juan. Y si fue escrito por los dos, pues tendría que tener muchas similitudes en el original. Entonces, algunos proponen que este mismo Apocalipsis fue escrito en arameo, pero que luego fue traducido hacia el griego. Entonces, esas son algunas de las cosas por las cuales es importante entender esto. Ahora, si fue escrito en el año 95 después de Cristo, y si fue Juan el Bautista, estamos hablando de que Juan el apóstol, estaríamos hablando de que Juan el apóstol habría escrito el libro de Apocalipsis más o menos cuando él tenía 95 o más años. Entonces, esto también hace que sea un poco probable que haya sido él. Entonces, aunque es imposible determinar quién escribió Apocalipsis, lo mejor es llamarlo Juan de Patmos. Y esto basta, digamos, para nosotros para poder interpretar este libro. ¿Listo? La fecha, como les mencionaba, más o menos en el año 90, entre el 81 y 96, pero específicamente año 95 después de Cristo, por algunos eventos importantes, porque Domiciano comenzó a poner en prisión en las islas de Egeas, o sea, Patmos, a sus enemigos políticos, entre ellos a Juan de Patmos, y esto ocurrió antes de ser asesinado en el año 96. Y muchas evidencias favorecen a esta fecha tardía del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cosas como esta, la iglesia madre en Éfeso, sufre el síndrome de la iglesia de la segunda persecución, a las que Juan les está escribiendo. La congregación de Esmirna, que no existía en tiempos de Pablo, aquí en Apocalipsis ya parece tener años de fidelidad al Señor. Entonces, miren esto, Pablo escribe más o menos en el año 60 o 60 y pico, y ahí no existía la iglesia de Esmirna, pero aquí ya existe y ya lleva, Juan le menciona muchos años de fidelidad. La Odisea, que fue arrasada en el año 60 después de Cristo por un terremoto, aquí en Apocalipsis ya es próspera, es una ciudad próspera de nuevo. Y en el capítulo 6 de Juan alude a un edicto que Domiciano emitió en el año 92 después de Cristo. Entonces, el apodo de Roma de Babilonia, por haber sido destruido Jerusalén, igual que Nabucodonosor, y la descripción del emperador como bestia, pertenecen a un lenguaje que ellos usaban al final del siglo primero. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar y hacen pensar a los comentaristas de que el libro fue escrito en la época tardía del primer siglo. Y algunas de las cosas importantes que nos muestra el libro del contexto social del momento, y es que había una brecha muy grande entre pobres, que eran muchos, y unos pocos ricos. Algo, no sé, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, pero la brecha que muestra Apocalipsis es que habían muy pocos ricos, pero supremamente ricos, y había una cantidad inmensa de pobres. Y toda esta situación nos ayuda a entender el marcado énfasis de Apocalipsis en el tema económico, porque Apocalipsis se habla mucho del tema de la economía. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene tres géneros literarios. Combina estos tres. Es un género apocalíptico, que es un género, digamos, escatológico, que nos habla del final de las cosas, que no solamente está en el libro de Apocalipsis, sino que también lo podemos encontrar en otros libros del Antiguo Testamento, como Daniel, Zacarías, como Joel habla de varias de estas cosas, Ezequiel. Es de ese mismo estilo de lenguaje acerca, o de literatura acerca del final de las cosas. Pero también es un género literario profético, porque habla también de cómo el Señor habla a través de un hombre a su pueblo y que exige obediencia, y esto es importante. Pero también Apocalipsis es un libro que está dentro o enmarcado en la literatura pastoral,
porque él también le hablaba a una iglesia que él conocía. Entonces era un pastor hablándole a la iglesia. Y esto es muy importante. Juan no escribió Apocalipsis para informarnos sobre el futuro de las cosas. Ese no es el propósito de Apocalipsis. Como por ejemplo, el propósito de Génesis no es informarnos científicamente de dónde venimos y cómo, por qué todo fue creado. Ese no fue el propósito de Génesis. El propósito de Apocalipsis es informarnos no es informarnos sobre el futuro, sino responder a las realidades pastorales del momento y llamar a la iglesia a un discipulado radical en ese momento. Entonces, esto es muy importante entenderlo, digamos, antes de leer el libro, porque nos quita de alguna manera esa visión de un libro temeroso, que nos angustia, que nos está contando qué va a pasar. Y en estos momentos donde el mundo está buscando explicaciones para todo lo que está pasando, pues mucha gente viene al libro de Apocalipsis a ver cómo pueden pegar algunas cosas e interpretar algunas cosas y decir, mire, es que esto ya estaba escrito. Pero el libro de Apocalipsis, el propósito original no era informarnos sobre lo que iba a pasar al futuro, sino responder a lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento, pero llamar a la iglesia a un discipulado radical en ese momento. ¿Listo? Entonces, frente a esto, quisiera ahora sí, frente a este primer tiempito, digamos, de introducción del libro, es mucho, mucho más, pero traté de condensarlo en esos puntos. Quisiera que tuviéramos un tiempo de discusión y ahí ya entonces les pido que escriban en el chat y que pidan la palabra para que podamos compartir entre todos. Y la primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿por qué creen que tanta gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis? ¿Tienen razón con tenerle miedo al libro de Apocalipsis? Y entonces me gustaría de pronto, Juli, si se puede mirar quiénes están por ahí y escuchar muchos de ustedes. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, nos puede escribir y yo le doy la palabra. O si alguien quiere hablar, me puede hacer señitas y yo le doy la palabra. Julián, es que no está habilitado el chat. Ah, tiene que habilitar el chat, Juli. No, ahí está abierto. Entonces, no, a mí tampoco me deja escribir. Voy a mirar. ¿Por qué tanta gente le tiene miedo a Apocalipsis? Por ejemplo, nosotros, yo les contaba, uno crece escuchando que no lea eso porque se va a enloquecer, que cuidado con eso. Mi abuela, mi bisabuela nos hablaba mucho del libro. Entonces, digamos, esto es como para abrir la discusión entre todos. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis? Por ejemplo, esta imagen, si ustedes ponen en Google Apocalipsis y les van a aparecer unas imágenes increíbles de lo que, por ejemplo, la gente al leer todos esos símbolos, pues trataban de dibujarlo y de hacerlo. Entonces, es un libro que para mucha gente asusta. Entonces, ¿por qué creen que tanta gente tiene miedo al Apocalipsis? Abran sus micrófonos y hablemos un momentico frente a esa primera pregunta. Aquí tenemos dos preguntas. Aquí Jenny y Claudia. Jenny y Claudia nos pidieron la palabra. Entonces pueden hablar primero y luego vas tú. Claudia. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, yo el otro día tengo un niño de 7 años y me estaba también comentando que la televisión pues habla del apocalipsis, sobre el fin del mundo, ¿no? Que va a haber guerras, hablaban de los 4 jinetes, entonces me decía que estaba asustado y le decía, yo también en un tiempo cuando, no sé, hace unos 15, 20 años más, empezaron a difundir que las supuestas cartas a la Virgen de Fátima y hablaba de cómo era el fin del mundo, ¿no? Que se iba a oscurecer la tierra, que iba a venir el diablo a tocarte, que tenías que tener luz. Y entonces, en ese entonces, pues yo no había conocido al Señor. Y ahora entiendo pues que parte que lo que yo le comentaba al niño, siento que es esto, o sea, que no tenemos luz, que desconocemos la palabra de Dios, que no confiamos o sea, no conocemos y no nos sentimos confiados y tenemos miedo, o sea, tenemos miedo de la muerte porque no estamos preparados y no sabemos qué viene después de eso, creo yo. Muy chévere, gracias, Claudia. Les voy a pedir un favor, si el que pida la palabra, si es posible, si puede prender la cámara para verle la cara mientras habla, sería muy chévere. Okay. Porque Claudia por el acento, ¿de dónde es Claudia? Soy de México. ¿Y está aquí en Armenia o en México? Estoy en México. Yo estoy tomando el curso de clase bíblica por medio de Zoom.
de Facebook, Bienvenida. de este Bueno. Classroom. Ok. Bienvenida, qué bueno. Qué bueno. Bueno, aquí Claudia, tenemos bienvenida. a Diana, que también quiere hablar, entonces puede hablar, o Elienit también. Yo también quiero. En el orden, don Guillermo, no me monte el desorden, por favor. Sí. Bueno, Jenny Claudia, o entonces. Nierido, Diana, no sé, Jenny. cualquiera de las tres que hable. Hola, buenas Enieri ya noches. abrió. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo pensaría que es por el temor y la forma como presentan el Apocalipsis, que lo presentan exageradamente, no sabemos si va a ser así realmente, que bestias de 7 cabezas, serpientes, es como la forma en que la gente le tiene temor a aprender del Apocalipsis. Pero lo maravilloso del Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Entonces, es lo que nosotros esperamos, pues con ansias poder estar allí. Amén, así es. Qué bendición. Muy bien. Bueno, Jenny también ya tiene abierto el micrófono. Entonces Jenny puede hablar. Pero no se escucha nada. Mientras gustaría arregla el problema, que don Me Guillermo gustaría nos preguntar pregunte. la segunda pregunta, ¿por qué emplea Juan tanto simbolismo en el libro? ¿Por qué creen ustedes que Juan emplea tanto simbolismo en el libro de Apocalipsis? Don Guillermo, que quería hablar. Don Guillermo. No, yo quería decir es que desgraciadamente el mismo tema de cultura, sobre la primera pregunta, el mismo Sí. tema cultural nos ha asociado el concepto apocalíptico. Y cuando nos hablan del concepto apocalíptico, siempre nos hablan del concepto de muerte, de guerra, de cosas horribles, de negativos, de desastres, de todo eso. Y eso genera un impacto muy grande ante cada vez que uno se acerca hacia el libro del Apocalipsis, porque la mayoría de las personas ni siquiera sabíamos qué significaba la revelación. Hablábamos simplemente del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, y con el tiempo es que uno aprende que es un libro de revelación, que es un libro de esperanza, que es un libro realmente interesante. Esto es muy importante, don Guillermo, de que no es revelaciones, sino una revelación. Y Ajá. es Cristo la revelación. Y esto es muy importante para entender el libro. Entonces, Ok. bueno. Tercera Bueno, pregunta para ir ya avanzando. tenemos por ¿Sí? aquí también a Diana, Claudia y Jenny. O sea, Listo, rapidito, vamos a hacer Jenny, comentarios rápidos. Jenny quería hablar hace rato, pero tenía un problema en el micrófono. Miremos si ya lo solucionó. Creo que no. Bueno, Claudia y... No sé si Claudia también, que pidió la mano, Claudia. ¿Será que me hace aquí y sale una No, mano? creo que no. Bueno, Andrés, sigue usted entonces. Bueno, entonces, y mutee los micrófonos, Willy, todos para que volvamos, Ya. para que sea fácil concentrarnos. Entonces, piensen ustedes en estas preguntas que les hago acá. ¿Cómo comunica Apocalipsis un mensaje de esperanza mientras lo leemos? Y ustedes vamos a ver muchos símbolos en el libro de Apocalipsis. Esto tiene que ver con parte del lenguaje de la época. Esto era parte de lo que ellos vivían y era parte de cómo se comunicaban. Entonces era, digamos, parte de la literatura del momento, cómo ellos, digamos, se comunicaban y por eso se usaban tantas imágenes. Bueno, entonces ahora sí vamos a el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí está, yo sé que está la letra muy pequeñita, pero pues yo sé que cada uno de ustedes tiene sus Biblias, entonces yo quiero invitarlos ahí para que vayamos a las Biblias y vamos a leer el primer libro de Apocalipsis. No sé si de pronto alguien que tenga el micrófono abierto quiere leerlo, sería bueno que otros lo leyeran, entonces alguien quisiera leer el primer capítulo de Apocalipsis, aquí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero si alguien tiene otra traducción, no importa en la que la tenga, la puede leer, pero Yo vamos, tengo digamos, Reina Valera. Listo, Clarenita, hágale entonces. Bueno, muy buenas noches para todos. Capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Gracias, Clarena. Qué bendición. Bueno, ¿por qué, digamos, un paréntesis aquí antes de hacer algunos comentarios de este primer capítulo y ya luego abrir un poquito a la discusión con ustedes? ¿Por qué la nueva traducción viviente? ¿Por qué la tomo yo? Y ustedes ven que cuando yo predico y normalmente enseño con la nueva traducción viviente, pues varias razones. Una, pues es un lenguaje más sencillo para la gente, es más fácil de entender, tiene algunas palabras que son, a medida que las versiones son más modernas, las versiones pueden ir, porque como hay más, digamos, hay más tecnología, digámoslo así, pueden ir a los escritos más originales. Entonces, las palabras son más acorde al original, digamos, de lo que se conoce ahora. Las versiones más antiguas son traducciones de otras lenguas, por ejemplo, la Reina Valera y todas ellas son traducciones de algunas en inglés o algunos en otros idiomas, entonces, y no tenían, o sea, son fantásticas, porque en ese momento no tenían cómo, por ejemplo, cotejar cuáles eran los últimos, los primeros libros o los primeros manuscritos que habían. Entonces, que estas versiones actuales tienen esa posibilidad de mirar ya los manuscritos más antiguos y cotejar las palabras. Por eso, digamos que yo uso la nueva traducción viviente y por también facilidad, digamos, para la lectura, sobre todo de las personas que son nuevas y que no conocen del Evangelio. Entonces, algunos comentarios que quiero hacerles acerca del libro de Apocalipsis. Sí, perdón un momentico, aquí yo organizo esto. Algunos comentarios que quiero hacerles del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis y este primer capítulo nos comienza diciendo que Apocalipsis es un retrato de Jesucristo.
Y y lo vamos a ir leyendo durante todas estas semanas, pero Apocalipsis no es un libro que está, digamos, es un libro raro en medio de la Biblia. Todas las imágenes de Apocalipsis son tomadas de la Biblia, son tomadas del Antiguo Testamento. Y digamos, esto es más o menos como Pablo, o sea, como yo interpreto el pensamiento de Pablo. Pablo, bueno, no yo, pero pues digamos como yo lo entiendo. Pablo habla de algo que es la nueva creación. Y el libro de Apocalipsis se centra en la nueva creación. Para mí, esto es lo que se llama recapitulación, y es que el ser humano, la humanidad, va a volver al inicio. Entonces, la historia de la Biblia comienza en Génesis y ustedes van a ver muchas imágenes en el libro de Apocalipsis que tienen que ver con Génesis, porque es como de alguna manera el Señor volviendo a recrear su creación a través de Jesucristo. Entonces, el ser humano comienza en el Edén, comienza donde la presencia de Dios está en el jardín y termina en ese mismo lugar. Y por eso Juan en el capítulo final, claro que aquí, digamos, me estoy adelantando mucho, pero Juan en el capítulo final muestra imágenes de Génesis y nos dice, vamos a volver a ese diseño original que Dios tenía con nosotros. Entonces, Apocalipsis es un retrato de Jesús. La centralidad de Apocalipsis, y ustedes lo van a ver, la gente yo no sé por qué, o por qué, bueno, causa mucha curiosidad el tema del número de la bestia y todo eso, pero ustedes van a ver que el libro no habla ni del diablo, ni de la bestia, ni nada. 1 o 2 capítulos habla de eso nomás. Porque el libro no habla de eso, la Biblia no se centra en eso, la Biblia se centra en Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis se centra en Jesucristo. Por eso, Apocalipsis puede llamarse el quinto evangelio de los finales del primer siglo. Y el libro se tiene que leer así, cristocéntricamente, porque el origen del libro es la revelación de Dios. Y esto es muy importante para todos nosotros. Nosotros sabemos que Dios existe, sabemos que esto es creación de Dios, sabemos que hay un Dios porque ese Dios decidió revelarse. Es la única manera que podemos conocer que hay un Dios, porque Él se reveló a nosotros. Y se reveló a través de la creación, que eso es lo que se llama la revelación natural, se reveló a través de lo creado, pero también se reveló a través de Jesucristo, que esto es lo que se llama la revelación especial. Ya se reveló a través de Jesús. ¿Listo? Entonces, el libro habla del origen de la revelación de Dios. Y Juan, desde este primer capítulo, nos empieza a advertir que todo el libro será un acto de adoración de principio a fin. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 6, porque esto es lo que se llama una doxología, que es una alabanza al Señor. Entonces, en el versículo 6, él dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él, a Cristo, sea toda la gloria, porque Él está hablando antes del primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Imagínense estar en esa época donde Domiciano, donde el emperador parecía que tenía todo el poder, y llega Juan y dice, no, el gobernante, el rey de reyes, de los reyes del mundo, es Jesucristo. A Él sea toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. Y él dice en el versículo 7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Y Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que era siempre y que aún está por venir. Entonces, Juan desde el comienzo nos empieza a advertir que el libro será un acto de adoración de principio a fin. Ustedes lo van a ver. Y en este primer capítulo, el ángel le pide a Juan escribir una visión para las 7 iglesias. Y esto es muy importante porque el libro tiene muchos simbolismos y aquí está el primer simbolismo y es el número 7. La realidad es que estas 7 iglesias sí existían y de hecho están en lo que en este momento es el Asia Menor, que es como Turquía. Y digamos que como el ángel le dice el mensaje a Juan, es como si Juan estuviera caminando en cada una de las iglesias. Entonces,
digamos que va subiendo y va pasando de iglesia en iglesia. O sea, la ruta la hace, digamos, completa. De ir de aquí al norte, entonces va pasando de aquí a Pereira, Manizales, Medellín, y se va yendo así. Ese es el mismo esquema que el ángel le da a Juan. Él vaya subiendo y va pasando a las 7 iglesias del Asia Menor. Pero el número 7 tiene un simbolismo especial para Juan. De hecho, ustedes van a ver que él habla de 7 iglesias, el candelabro de 7, él habla de las 7 trompetas, de los 7 sellos. Entonces, Juan usa mucho el término 7 por varias razones. Ustedes saben que el 7 en la Biblia significa perfección, entonces por eso de alguna manera, o significa también plenitud. Entonces cuando Juan le está hablando a 7 iglesias, pues también le está hablando a las iglesias en general. Y según el simbolismo de esta visión, es muy importante, digamos, esto primero que dice Juan es que Cristo está en medio de las iglesias y ellas son como 7 estrellas que están en su mano. Entonces, en este primer capítulo lo que Juan nos está diciendo es, Cristo está en medio de una iglesia sufriente y aún la tiene en sus manos. Tiene las 7 estrellas en su mano. Él tiene el poder todavía. Entonces, estos son algunos comentarios importantes que me parecen que podemos extractar del libro. Pero yo quiero pedirles también que leamos nosotros otra vez el libro, el primer capítulo de Apocalipsis, y miremos algunas ideas que tengamos. Entonces yo quisiera pedirle lo siguiente, y es que cada uno ahí donde está, lo voy a dejar acá, para que en 2 minuticos, 3 minuticos, volvamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí el que está en la pantalla compartida. Y cuando lo leamos, vamos ya a abrir un espacio de poder compartir juntos algunas ideas o preguntas que surjan de la misma lectura. Entonces, tomémonos 2 minuticos para que cada uno lo lea. ¿Listo? Ahí en el chat me están escribiendo sus correos electrónicos para compartirles la información que están viendo en pantalla. La idea es como enviarles los materiales que vamos viendo en cada clase. Entonces, en el chat me pueden dejar su correo y yo les mando un correo a todos con todo el material. Excelente. Bueno, voy a bajar aquí, no sé si ahí, yo creo que se alcanza a ver, estoy compartiendo la pantalla, pero lo voy a abrir porque quiero verles las caras a algunos de ustedes. Entonces, después de haber leído este primer capítulo, quisiera pedirles que hiciéramos lo siguiente y que compartiéramos lo siguiente. Y es esto. Yo paso aquí un momentico a esta parte. Vamos a compartir, ahora sí, no sé, yo creo que están escribiendo ahí en el chat, pero si no lo están haciendo, pues abramos los micrófonos y compartimos, Juli. La primera pregunta, después de haber leído esto, ¿qué ven ustedes en el primer capítulo que dice acerca de Dios o acerca de Jesús? Me gustaría escucharlos en ese sentido. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de Jesús este primer capítulo que acabamos de leer? Entonces, si alguien quiere participar, pues puede desmutear su micrófono y ojalá también, como decía Andrés, prender la pantalla para que nos veamos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico verlos. Diana, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué es el principio? ¿Qué es el principio y el fin? Que pues lo que yo entiendo es que es todo, que nos ama, que para Él es toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Yo, Andrés, hola. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? A mí me gusta mucho un detalle que está precisamente en el versículo 5, bueno, a partir del versículo 5, que todo ya está hecho. O sea, en su momento en los evangelios el Señor estaba hablando a futuro de que los pecados serían perdonados, pero en este texto ya fueron perdonados, ya se hizo la obra, y eso me llamó mucho la atención de eso. Muy interesante, muy chévere. ¿Alguien más? Sí, yo. Listo. Dale, Claudia, y luego
a mí me encanta desde el versículo 13 hasta el versículo 16, porque me muestra a un Jesús totalmente diferente como a veces lo tenemos relacionado acá en la cabeza, ¿cierto? Me muestra a un Jesús como ya con su poder, ya como no como el abogado, sino como el juez. Entonces me encanta ver esa figura. Muy bonito, sí, muy bonito. Bueno, yo lo que entiendo es que el tiempo o sea, que se llegó el tiempo y ya tuvimos la oportunidad de haber conocido a Jesús, que Él ya se manifestó en nuestras vidas, por lo cual entonces, o sea, entiendo pues como que el tiempo de conocer su gloria se ha llegado. Entonces, yo entiendo aquí cuando habla de que se dirige a las iglesias que están en Asia, o sea, que se va a dirigir a su pueblo, a los que ya son su pueblo, a los que ya fueron elegidos por Él y que siguieron todas sus palabras, o sea, porque dice, les traigo gracia y paz, y ya viene el que había de venir, o sea, ya no hay más adelante. Eso sería mi opinión. Y eso es muy interesante porque, sí, porque el libro está escrito, es a los discípulos de la iglesia, o sea, está escrita a la iglesia y no a los no creyentes, sino a animar a la iglesia a reafirmar su visión de Jesús en medio de una situación adversa que estaban viviendo. Muy interesante, muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más? ¿O podemos ir a la segunda pregunta? La segunda pregunta es... Yo quisiera, qué pena, Andresito. Sí, Clarenita. A mí me parece tan hermoso la forma en que presenta el primer capítulo, sobre todo, estaba aquí resaltando algunos pasajes o algunos textos puntualmente, y por ejemplo en el versículo 7 dice, todo ojo le verá. Luego dice, el que es, el que era y ha de venir. Nos recoge los tiempos como seres humanos. Él hace parte de nuestro pasado, de nuestro presente, y va a estar en nuestro futuro. Y nos dice en el 17, no temas. O sea, Él muestra su esplendor, su poder sobrenatural. No hay nadie como Él, pero luego como hijos nos acerca y nos dice, pero no temas. O sea, me parece hermoso. Y tengo las llaves y dice, además de eso, que siempre, o sea, nos da la certeza de que por más poderoso, omnipotente es nuestro Dios, que podemos contar con Él, y que esa palabra no temas a mí me parece que es hermosa porque en todo momento la estamos necesitando como sus hijos, que nos esté como asegurando que efectivamente Él está con nosotros de principio a fin. Excelente, Clarenita, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta, esto es algo que, digamos, es un modelo que ustedes han visto que yo he trabajado, que se llama Descubriendo la Biblia. Son 3 preguntas. ¿Qué dice acerca de Dios o acerca de Jesús en este caso? ¿Y qué dice del ser humano? Es la segunda pregunta. ¿Qué ven ustedes en este primer capítulo que nos habla del ser humano? ¿Qué dice de nosotros como humanos este primer capítulo de Apocalipsis? ¿Alguien por ahí? Todos están como Nos ha hecho, en el versículo 6 dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Ajá. Nos habla entonces de que somos sacerdotes. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, hay alguien que quería hablar. Wilson, Claudia, Wilson. Sí, buenas noches, sí. Pues a ver, yo creo que lo que habla de nosotros es importante al comienzo, donde dice en el versículo 3, dichoso el que lee, dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, creo que pues para nosotros, como seres humanos, a la pregunta que da Andrés, es de que no es solamente creer, sino leer y entender y aceptar la palabra de Dios. Para mi explicación, lo que alcanzo a entender. Muy bien, muy bien, porque habla, de hecho lo mencionábamos, Juan habla de la obediencia y nos lleva a que los discípulos en ese momento tenían que entender. Hay 2 cosas importantes acá. Recuerden, esta gente a la cual está hablando Juan
ya había pasado una persecución, o habían escuchado que había habido una persecución muy fuerte, que fue la persecución con Nerón, que fue la persecución que tuvo que vivir Pablo y los apóstoles. Ellos vivieron la persecución bajo el imperio de Nerón, y ustedes pues conocen la historia de que Nerón se enloqueció y quemó a Roma, o sí, sí, pues los historiadores dicen que él quemó a Roma porque él quería reconstruirla, entonces él mismo la incendió, pero eso se le volvió un problema social muy tremendo a él, y entonces él al verse como tan acorralado por la gente, él decide echarle la culpa a los cristianos. Entonces él culpa a los cristianos de que ellos fueron los que habían incendiado Roma, y se desata una persecución tremenda contra los cristianos en el año 63-64. Estos cristianos vivieron esa persecución. Recuerden que los untaban con brea y los colgaban y los ponían en postes y los quemaban vivos para incendiar los jardines. El Coliseo romano era eso, era los cristianos los que los ponían ahí como juegos para que se los comieran los leones, bueno, todo eso. Pero aquí ya han pasado 30 años de eso y se está desatando una nueva persecución, y digamos ya bajo el reinado, bajo el imperio de Domiciano. Entonces, lo que Juan está recordándoles acá es de alguna manera que estaban en dos puntos. Estaban en el punto de o vivir por el sufrimiento en Cristo y aceptar la persecución y sufrir por eso, o acomodarse al imperio, aún el imperio económico, y acomodarse, digamos, al sistema que les estaban ofreciendo, pero negando a Cristo. Ellos estaban en esas dos posiciones. Lo que dice Wilson es muy importante porque él les está llamando a la obediencia. ¿Alguien más tiene algo que compartir frente a qué vemos acerca del ser humano en este primer capítulo? Javier quería hablar, no sé si ya puede desmutear el micrófono. Javier. Andrés, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, nos conocemos poco, lo he visto, pero en la iglesia. Yo, desde lo que he leído aquí, lo que he entendido aquí, Apocalipsis, es de que Dios nos ama, y como nos ama, dejó esta revelación que él habla ahí, porque él dice, él nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su propia sangre. Entonces, es ahí que hay la parte fundamental para mí de Apocalipsis. Si él no tuviera amor hacia nosotros, seguro no hubiera dejado nada. Pero como fuimos creación de él, y en el amor que él nos tiene y en su misericordia, dejó este libro, el libro de Apocalipsis, para que la gente conociera y entendiera quién fue Jesucristo. Muy bien. Y a qué viene y por qué viene. Ese es el libro de Apocalipsis en general, para las personas que de pronto les da temor. Les da temor es porque hay un confrontamiento. Les da temor porque es algo que no ven. Es algo de terremoto, de temblor, de acabar el mundo. Por eso, como la gente no está acostumbrada sino a ver las cosas normales del ser humano, y Apocalipsis muestra algo que el ser humano no está preparado. Es, como decía el compañero ahorita, dichoso aquel que lee. Claro, porque si usted lee, se está edificando y sabe para dónde va. Y el que no lee, peca por ignorancia. Venga, muchas gracias. Así es. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y esto es muy importante también porque el libro nos muestra es eso. Y la Biblia nos está mostrando que nos está, o sea, tengan este concepto muy claro ahí, recreación, la nueva creación. Apocalipsis habla mucho de la nueva creación. Y esto nos puede llevar, los llevo ya a, digamos, a la tercera pregunta que hacemos para compartir, y es, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué debemos obedecer? ¿Qué nos está diciendo acá frente a como discípulos de Jesús? Este primer capítulo, ¿qué nos lleva a actuar? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Cómo podemos hacerlo práctico en nuestra vida y obedecer algo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis? ¿Alguien quiere compartir? Creo que Orlandito quiere compartir. Orlando y Martica. Desmuteen el micrófono y listo, comparten. Ahí están muteados todavía. Desmutéenlo y comparten.
Luego Ariel puede compartir también. Orlando y Marta. Precisamente la pregunta que acaba de hacer Andrés en el versículo 3, este es el único libro de la Biblia que promete una bendición para quienes escuchan sus palabras y obedecen lo que dice, y para los que leen a la iglesia las palabras de esta profecía. Porque dice, Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Así es, sí. La exigencia general del libro de Apocalipsis es a no adorar al emperador, sino ser fieles al Señor hasta la muerte. Y eso es lo que Apocalipsis desde el principio les está diciendo a los cristianos. Ariel, ¿quería decir algo? No quiere decir nada. Hello. Ah, sí. Hola, Ariel. Sí, lo escuchamos. Lo de la pregunta que dijo ahorita que decía que éramos nosotros como humanos, ¿cierto? Esa es la pregunta. Sí, frente a ¿qué dice de nosotros como humanos? Pues lo que yo veo es que nosotros somos la iglesia de él. Acá está hablando de 7 iglesias, pues aunque es una sola, ¿no? Pues en diferentes partes, pero nosotros como seres humanos somos la iglesia de él, que estamos pues, representando aquí su reino acá en la tierra. Entonces, pues pienso de eso, que nosotros aquí somos su iglesia. Amén, así es. Bueno, digamos que ya nos quedan unos últimos minuticos frente a este primer capítulo. ¿Alguno tiene alguna pregunta que quisiera compartir o algo más para digamos, ir terminando este primer capítulo? Yo, Andrés, hay ¿Sí? algo en el capítulo, en el versículo 17, y que es una palabra que además de eso últimamente la ha llevado a cabalidad, es que dice, no tengas miedo. Y él a lo largo de su palabra siempre nos dice lo mismo, que no tengamos miedo, que él está con nosotros. Y igual ahí lo sostiene, dice, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, el que estuve muerto y que ahora estoy vivo. Amén, qué bendición. Gracias, Diana, qué bendición. ¿Alguien más? Yo creo Sí, que Él viene a dale. confirmarnos sus promesas de vida eterna y viene a confirmarnos que Él está vivo, que así como lo prometió después de las tribulaciones que hemos pasado por ser afianzados en su palabra, Él está con nosotros. Él viene a decirnos que viene por nosotros, que está presente, que está cumpliendo su pacto que llevó a cabo por medio de su sacrificio. Amén. Miren, por ejemplo, este primer capítulo de Apocalipsis, que, o sea, a diferencia de lo que la gente ha creído de, no, qué miedo y eso, qué temor, lo que nos está reafirmando es la fe. Y lo que hace es decir, no tengan miedo, tranquilos. Ese es el mensaje central de Apocalipsis. No tengan miedo que yo estoy con ustedes. Yo soy el principio y soy el final. Soy el alfa y soy la omega. Yo soy el único que puede abrir los sellos. Yo soy el único, el que tiene el mundo bajo su control. Entonces, es muy bonito. Yo pienso que aún hasta la misma estrategia del diablo, no sé, o sí, del diablo, para que la gente no lea Apocalipsis, es decir, tengan miedo porque ese libro es miedoso. Y no, el libro es una adoración a Cristo. Y finalmente, lo que el diablo quiere es que no se adore a Cristo, sino que se adore a Él, o que nos adoremos a nosotros mismos. Entonces, por eso hay tantos mitos alrededor de este libro tan hermoso, porque es un libro que nos habla de esperanza y nos habla de una adoración al Señor. Aquí Estefanía dice, pienso que trae un mensaje esperanzador, que Dios protegerá a su iglesia, a sus verdaderos seguidores de todo desastre que se pueda presentar en los últimos días, así como Dios nos permite descansar cada día en Él. Asimismo lo hará en su regreso. Quizás lo extremo que se plantea textualmente, creando para muchos una imagen de miedo, es tan solo una manera de hacernos comprender lo realmente desconsoladora que puede llegar a ser nuestra vida lejos de la presencia de Dios. Amén. Excelente reflexión. Y el simbolismo de Apocalipsis es por eso. Es parte digamos, de la literatura y de cómo se escribía en ese momento. Entonces,
todos esos simbolismos, probablemente si se hubiera escrito ahora o si hubiera pasado ahora, pues se hubiera hecho en forma de película, en forma de no sé cómo, pero en ese momento era la forma como escribían. Por aquí Fernando levantó la mano. Sí, Está muteado ahí, ya. ya. Bueno, yo creo que efectivamente el Apocalipsis es un libro cristocéntrico, ¿no? Definitivamente. Pero en el primer capítulo se revelan dos puntos, creo que es muy importante. Se evidencia primero que todo es la supremacía de Cristo sobre todo, desde el principio hasta el fin. Y tiene plena concordancia con el libro de los Colosenses, que es efectivamente el libro de, digamos, de la supremacía de Cristo, como carta de Pablo, ¿no? Que nos da las pautas a nosotros dentro de la iglesia, estableciendo que Cristo es el primero en todos. Y nosotros vemos, por ejemplo, Colosenses 1, 18, nos está hablando claramente que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio, el primogénito de la resurrección. Entonces el Apocalipsis hace primero énfasis en eso. Para que pueda ser cristocéntrico tiene que hacer primero un énfasis fuerte en esto. Y segundo, es interesante sobre el ser humano la concordancia que se revela sobre el sufrimiento que tiene el cristiano, ¿de acuerdo? El que sigue a Cristo. Lo vemos efectivamente en el Apocalipsis 1:9, cuando Juan está hablando de que es un compañero de sufrimiento en el reino de la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Entonces manifiesta claramente que dentro de la supremacía de Cristo, quienes lo seguimos, y lo dijo Cristo durante sus evangelios, los evangelios de Cristo por sus discípulos, vamos a sufrir en ese seguimiento. Entonces es importante desde mi punto de vista porque señala estos dos aspectos, la supremacía y el sufrimiento de los que lo seguimos, pero al mismo tiempo la recompensa, por eso es esperanzador, ¿no? Y para obtener esa recompensa, esa bendición, tenemos que afrontar esta cruz, tenemos que vivir este sufrimiento. Excelente, Fernando. Estos dos puntos son muy importantes, porque miren el primer capítulo nomás, pero Apocalipsis, lo que hemos visto, pero Apocalipsis es un libro que nos habla de Cristo. Apocalipsis no es un libro que nos habla de la bestia, ni de los sellos, ni del diablo. Ese no, o sea, y ustedes lo van a leer que ni siquiera aparece en muchos capítulos. Apocalipsis es acerca de Cristo y el cristianismo se trata de Cristo y la Biblia se trata de Cristo y eso es muy importante entenderlo porque no podemos poner nuestra mirada en algo más que sea Jesús. Pero también lo que menciona Fernando es muy importante y es que Juan le habla a la iglesia y le dice, yo también soy compañero de ustedes en el sufrimiento. O sea, hacemos parte de esta, de la vida y de lo difícil a veces que se convierte en seguir al Señor. Y entonces, cuando Juan se identifica con nosotros como uno con nosotros en el sufrimiento, pues esto también hace muy válido y muy, muy, digamos, real el testimonio de Él para nosotros. Entonces, quisiera dejarles la siguiente invitación, y es que vuelvan a leerlo ustedes este primer capítulo y vuelvan a hacerse estas tres preguntas. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del ser humano? ¿Y qué debo hacer o qué debo empezar a practicar a raíz de lo que he leído acá? ¿Listo? Y quisiera terminar esta noche orando con todos ustedes. Quisiera orar por este tiempo, de verdad, pues ya se pasó una hora, más de una hora, lo hemos disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho, creo que es más chévere, así que yo sentado hablando y enseñando, así poderlos escuchar. Vamos a ir afinando algunas cositas. Si tienen alguna idea, alguna sugerencia que podamos ir haciendo, lo vamos a hacer. Escríbanos, por favor, y vamos a tratar de hacerlo, pero creo que es más chévere así que simplemente escuchándome a mí y cada uno ahí como tratando de hacer lo que, o de seguir lo que yo digo, si no puede hablar. Entonces, ¿qué tal si terminamos orando en esta noche? Y bueno, que el Señor nos bendiga y que nos permita poner nuestros ojos en Él, en su vida, en lo que es Él como Cordero, como el Alfa y el Omega. Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos tener este espacio donde podemos compartir, donde podemos crecer, donde podemos unirnos como iglesia, como hermanos,
en Cristo alrededor del mundo, Señor. Gracias por aquellos que están conectados en otras partes, por la bendición de poder estudiar este libro juntos. Señor, hoy leímos el primer capítulo y es un capítulo que nos abre hacia un mundo de muchos símbolos y de muchas ideas y de muchas cosas, de un libro que ha sido tal vez mal interpretado, que ha sido tal vez usado para decir cosas que no son. Ayúdanos a escuchar tu palabra a través de cada capítulo en estos estudios. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y que como hoy vimos podamos tener una vida que esté centrada en Cristo, que podamos verte a ti, Jesús, que ni el sufrimiento, ni las cosas que pasen, ni el diablo, ni nada de eso pueda opacar la imagen de la superioridad de Cristo, que es el Señor y que es el Creador y que es el Alfa y que es la Omega y que está sentado en el trono y que en su mano tiene la iglesia, en su mano tiene la creación. Señor, te adoramos y te bendecimos y gracias por darnos el privilegio de compartir este tiempo juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, a todos muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el otro jueves a las 7 de la noche. Pueden abrir los micrófonos y enloquecerse. Hablamos de todo. Muchísimas Dios los bendiga entonces. Nos vemos en el otro Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. ¿Cuándo es la próxima? Nos vemos el otro jueves. Bendiciones. Otro jueves. Chao. Otro jueves a la misma hora. Juli, Vale, muchas muchas gracias. Chao a todos. A todos. Espero la muchas invitación gracias. otra vez. Bendición. Gracias, Andresito. Nos hablamos. Don Guillermito, me alegra verlos. Chao, Leonorcita. Arielito, chao. Chao, Jimena. Chao, Isabel. Chao, Blanca, Claudita. Blanca. Camilo, me alegra verlos. Ay, Sarita, mira, uy, Sara prendió la cámara ya al final. No, Sara, yo quería verla antes. Bendiciones, Sarita. Chao. Bueno, a todos, Dios les bendiga. Los queremos mucho. Bendiciones. Juli, gracias.